Hola a todos, bienvenidos a mi canal, esto es Semper Liberi. Como ya dijimos en vídeos anteriores, el mundo mitológico parece estar compuesto por 4 elementos. 3 elementos muy bien definidos y un cuarto que los precede, los sigue y los rodea a todos. Aunque ahora nos centraremos en los 3 que están bien definidos. La Gran Madre, representación de lo desconocido, es tanto la madre que amamanta y cuida a sus hijos como la fuerza natural que lo aniquila todo. El Gran Padre, representación de la cultura, o sea, de la sociedad, es tanto padre que protege de lo desconocido como tiranía que devora a sus propios hijos. Y por último tendríamos al individuo y la manera que éste tiene de enfrentarse a lo desconocido. Las personas tenemos la capacidad de actuar bien y de actuar mal, y ese lado oscuro es el eterno adversario del héroe. Esta ambivalencia del individuo se puede ver prototípicamente en muchísimos mitos. Caín y Abel, David y Goliat, Osiris y Set, Mufasa y Scar o incluso Batman y el Joker. Pero hay que entender que no es un adversario externo como un enemigo al que hay que vencer, sino un adversario interno, más parecido a Dr. Jekyll y Mr. Hyde o a Bruce Banner y a Hulk. Negar ese lado oscuro que todos llevamos dentro es lo peor que puede hacer el héroe. En términos cristianos podría decirse que la invisibilidad es lo que el demonio más ansía. Y nosotros al negar nuestro lado oscuro lo que estamos haciendo es hacerlo invisible, pero bajo ningún concepto conseguimos que desaparezca. En el caso de la mitología egipcia, Osiris, dios y rey mítico del antiguo Egipto, tenía un hermano malvado llamado Set. La incapacidad de Osiris para comprender la maldad de su hermano acaba con su asesinato a manos de Set, quien gobierna de forma tiránica hasta que el hijo de Osiris, Horus, una versión rejuvenecida del mismo, se enfrenta a su tío y lo derrota. Tras matar a su tío, rescata a su padre del reino de los muertos y desde ese momento reinan juntos. Osiris como el gran rey sabio, representación de la cultura y los valores tradicionales, y Horus como representación del acto de aprendizaje, de actualización y de enfrentamiento con lo desconocido. No por casualidad, a Horus se le representa como un ojo. Este mito inspiró claramente la historia del Rey León, un rey noble y sabio que muere a manos de su hermano por estar ciego ante la maldad de este, y un hijo que redime al reino y a su padre derrotando a su tío tras un periodo de exilio y nihilismo, el muy conocido Hakuna Matata. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. O sea, no te angusties. Hakuna Matata. Vive y deja vivir. Esa bola de pelo es mi hijo y tu futuro rey. Oh, tendré que ensayar mis reverencias. A mí no me des la espalda, Scar. Oh, no, Mufasa. Eres tú el que no debes dármela a mí. ¿Me estás retando? Calma, calma. No soñaría jamás en retarte. Lástima. ¿Por qué no? En cuanto a inteligencia, me ha tocado la parte del león, pero en lo referente a fuerza bruta, me temo que en la herencia genética he salido perdiendo. Aquí se ve cómo Mufasa se niega a ver la maldad de su hermano, y por tanto se niega a tomar las medidas necesarias, y más adelante sufrirá las consecuencias de esa decisión. Larga vida al rey. ¿Oís? ¡Lo confiesa, asesino! No, fue un accidente. De no ser por ti, Mufasa seguiría vivo. Murió por tu culpa. ¿Puedes negarlo? No. Entonces eres culpable. No, no soy un asesino. Oh, Simba, estás en un lío. Pero esta vez papá no está aquí para salvarte. Y ahora todos saben por qué. ¡Simba! Vaya, esto me resulta familiar. ¿Dónde he visto esto antes? Déjame pensar. Oh, sí, lo recuerdo muy bien. Es como estaba tu padre antes de morir. Y ahí va mi pequeño secretito. Yo maté a Mufasa. Una pequeña pausa. Es este momento exactamente en el que Simba comprende la maldad de su tío, y por eso consigue enfrentarse a él. Seguimos. ¡Asesino! No, Simba, por favor. ¡Diles la verdad! La verdad es tan relativa.
Está bien. Está bien. Yo lo maté. Que te oigan todos. Yo maté a Mufasa. Todos estos ejemplos están muy bien, pero es importante entender que el adversario no es alguien externo, sino que lo llevamos todos dentro. Y si negamos su existencia, si nos negamos a comprender su naturaleza, estaremos cediéndole el control de nuestro reino. En palabras de Peterson, un buen hombre es alguien tremendamente peligroso, que se tiene absolutamente bajo control. Y eso se consigue entendiendo y dominando nuestro lado oscuro. Este eterno adversario está muy bien representado en la religión cristiana como el demonio. Según Peterson, el demonio es el espíritu que se caracteriza por una creencia ideológica rígida y por el predominio de la mente racional. Un pequeño paréntesis. Desde mi perspectiva, la creencia ideológica rígida es lo opuesto a la racionalidad. Según Peterson, el demonio se ha asociado desde antiguo con el poder y la arrogancia de la mente racional. Bueno, puedo entender que Jordan Peterson, viniendo de una tradición protestante, defienda esta tesis. El mismo Lutero decía: desde que la novia del demonio, la razón, esa bella prostituta, interviene y se cree que es sabia y que lo que dice, lo que piensa, viene del Espíritu Santo. ¿Quién puede ayudarnos entonces? Ni los jueces, ni los médicos, ningún rey ni emperador, porque la razón es la mayor puta del diablo. Repito por si no ha quedado claro, la razón es la mayor puta del diablo. Pero es que esto, profesor Peterson, es una soberana tontería. Si hay algo que usted está usando para escribir este libro es la mente racional. Si hay algo que nos impulsa a aprender es la razón. Si buscásemos lo opuesto al dogmatismo y a la ideología, ese algo sería la razón, que es la capacidad para el desengaño, para subordinar lo sensible a lo inteligible. Y por supuesto, Goethe sigue la misma línea filosófica, por llamarlo de alguna manera, que Martín Lutero. La razón, el más excepcional de los espíritus, sufre la mayor de las tentaciones. La capacidad para autorreconocerse y autoadmirarse implica una capacidad inagotable para el orgullo, que es el acto de presuponer la omnisciencia. Este argumento podría aceptarse en el caso de un uso patológico de la razón. Los locos no es que no razonen. De hecho, es muy común que racionalicen sus delirios. El caso es que razonan, pero mal. Pero aquí Jordan Peterson, al citar a Goethe, no parece estar haciendo ningún tipo de distinción entre un buen y un mal uso de la razón. Pero volviendo a la figura mítica del adversario, este podría clasificarse en dos grupos muy diferenciados. Por un lado estaría el fascista, que tiene una identificación patológica con el grupo y ha sacrificado su identidad individual para hacer absoluta la pertenencia al grupo, y en el otro lado estaría el decadente, quien no ve otra cosa en el Estado más que tiranía, quien rechaza por completo la cultura, pero este individuo no es más que un Peter Pan, que siente pavor ante la idea de la disciplina. El rey del país de nunca jamás. Del país de nunca jamás. El autor, al escribir la historia de Peter Pan, no fue demasiado sutil con el nombre. El adversario, tanto el fascista como el decadente, busca un chivo expiatorio, ya sea una minoría en el caso del fascista o un sistema opresor en el caso del decadente. Jordan Peterson cita a alguien llamado R. Durning, que en una carta dirigida a Jordan Peterson dice: si estoy decidido a pasar por alto mi responsabilidad en el fracaso a la hora de resolver mis propias frustraciones, si estoy dispuesto a encontrar un chivo expiatorio para mis problemas, entonces me encuentro solo a un tiro de piedra de la mentalidad que fue responsable de la solución final de Hitler o de la Inquisición española o de la limpieza cultural de Lenin. Creo que se entiende perfectamente el mensaje que el tal R. Durning está intentando mandar con esta carta, un mensaje de responsabilizarse de los actos. Pero aquí hay una crítica que no puedo pasar por alto y considero que Jordan Peterson tampoco debería haber pasado por alto. Poner al mismo nivel la solución final de Hitler, la limpieza cultural de Lenin y la Inquisición española es una salvajada. Por dar unos pocos datos. En el caso de la Alemania nazi fueron asesinadas aproximadamente 11 millones de personas entre judíos, gitanos y otros grupos. Rusia en la guerra civil perdió 1,5 millones de personas aproximadamente, pero es que en los 5 primeros años de Lenin murieron de hambre y de frío aproximadamente 30 millones de personas. Y durante los casi 3 siglos y medio de la Inquisición española hubo aproximadamente 5.000 sentencias de muerte, lo que supone aproximadamente un 4% del total de los procesos abiertos. O sea, una media de unas 14 sentencias de muerte al año. 14. Pero es que si ya nos ponemos a comparar inquisiciones, la Inquisición alemana mató entre 22.000 y 25.000 brujas, mientras que en España se quemaron 59. Por no decir que al comparar a Hitler y a Lenin con la Inquisición española, estamos comparando acontecimientos de entre el siglo XVI y el XIX con acontecimientos del siglo XX. No creo que haga falta decir nada más sobre este tema, pero considero que alguien de su calibre intelectual, profesor Peterson, no debería decir estas tonterías.
para entender las barbaridades que se hicieron en el siglo XX. Peterson sostiene que el ser humano no es agresivo solamente de manera innata. Esta teoría podría explicar su agresividad criminal, su tendencia a delinquir, pero de hecho es la adhesión sumisa a las fuerzas de la socialización, al principio mismo de la domesticación, lo que permite participar en la producción de los males humanos más eficientes y organizados. Era la disciplina de los alemanes y no su criminalidad lo que hacía temibles a los nazis. Era la veneración por las leyes lo que hacía que la población denunciase a sus vecinos judíos. Era la lealtad, patriotismo y compromiso de los comunistas soviéticos y chinos lo que permitía la persecución y eliminación en masa de personas en los campos de trabajo. Y resulta tranquilizador suponer que los individuos que construyeron, organizaron y dirigieron esos campos de concentración eran de alguna manera distintos a la gente que conocemos y que somos. Pero es que no hay razón para presuponer tal cosa. Jordan Peterson siempre defiende la idea de que no existe nada tan malo que nosotros no seamos capaces de empeorar. Por eso es tan importante que la etapa de la identificación con el grupo sea algo temporal, porque si sacrificamos nuestra identidad individual y por tanto negamos nuestra capacidad individual para el mal, justificaremos cualquier atrocidad desde una óptica de buenos y malos, en el que los buenos somos obviamente nosotros y los malos nuestros enemigos. Habremos encontrado la excusa perfecta para dar rienda suelta a nuestros más oscuros impulsos. Este proceso de maduración, de pasar de la identificación con el grupo a la identificación con el héroe individual, se ve claramente reflejado en la estructura misma de la Biblia. En el Antiguo Testamento, Moisés establece una identidad de grupo y unas normas rígidas. Los 10 mandamientos te dicen lo que debes y no debes hacer de manera simple y resumida. Casi podría decirse que está dirigido a un público moralmente infantil. Algo parecido a lo que apunta Piaget cuando estudia las distintas etapas del desarrollo de los niños en relación con las reglas de los juegos a la hora de jugar con otros niños. En la primera etapa, los niños suelen sentir una veneración hacia las normas, hacia las reglas del juego, y por eso estas reglas son rígidas e inmutables. Pero a medida que el niño madura y aumenta el dominio de este en el juego, se ve con la confianza de actualizar, modificar e incluso improvisar nuevas normas, nuevas reglas del juego, de forma que el Antiguo Testamento representaría una veneración irracional por unas reglas rígidas, la pertenencia sumisa a un código moral. Pero Jesús, o sea, el Nuevo Testamento, en tanto que héroe mítico, rompe todas las reglas habidas y por haber, revoluciona ese sistema moral tan rígido para hacerlo adaptativo, para hacerlo actualizable, de forma que el Nuevo Testamento habla de la identificación con el héroe para trascender la identificación con el grupo. De repente deja de haber solamente un pueblo elegido, o sea, el pueblo judío, y todos pasamos a poder identificarnos con Jesús, o sea, con Dios. Esto es un cambio de paradigma. Es por eso que Jesús representa una manera más racional y flexible de relacionarse con las normas morales, una forma que trasciende los límites del grupo. Y en este aspecto, según Peterson, un ejemplo de la identificación con el héroe en, por ejemplo, la Edad Media es el caso de los alquimistas, quienes viviendo en una época en la que se suponía que la verdad, toda la verdad había sido revelada, ellos seguían intentando transformar el mundo en el reino de los cielos, o sea, en un paraíso. Y es fundamental entender que ese paraíso no es un estado inmóvil, es un proceso de descubrimiento, de equivocarse y aún así volver a intentarlo. Y cualquiera que diga que tiene la solución a todos los problemas, que tiene las llaves de las puertas del cielo, o bien es imbécil, o bien es malo e imbécil. Aurea mediocritas. No seamos tan ingenuos de pensar que somos más listos que miles de años de historia y queramos cambiarlo todo sin tener ni idea de nada, ni tan cobardes como para permanecer inmóviles ante la necesidad de actualizar las normas que, si bien nos han protegido hasta ahora, no nos dejan avanzar.